Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Durante las últimas 5 décadas, algunos países han experimentado un fuerte crecimiento económico que ha reconfigurado por completo su realidad económica y social, al pasar de la pobreza extrema a ser considerados países de primer mundo. Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong se encuentran dentro de este grupo de economías exitosas de la segunda mitad del siglo XX, que se han convertido en auténticas potencias industriales y tecnológicas. En el caso de China, ha experimentado un crecimiento per cápita de 8% de forma continua durante los últimos 30 años, lo que le ha permitido sacar de la pobreza a más de 600 millones de personas. Nunca antes en la historia de la humanidad se había sacado de la pobreza a tantas personas en un periodo de tiempo tan corto. Algunos otros países del este de Asia también han sido parte de estos milagros económicos, como Indonesia, Malasia y Tailandia, entre otros. En el caso de América Latina, la mayoría de países registraron un fuerte crecimiento económico durante la última década, lo que le brindó la oportunidad a millones de latinoamericanos de obtener un empleo formal y con ello mejorar sustancialmente sus niveles de vida. La pobreza en la región se redujo de 43.9% en el año 2002 a 28% en el año 2014. Por el contrario, la economía de Guatemala ha estado prácticamente estancada durante los últimos 30 años. El crecimiento neto ha sido de tan solo 1.2% en promedio desde 1986, lo que ha sido insuficiente para generar oportunidades de desarrollo para todos. Esto ha provocado que los niveles de pobreza se mantengan persistentemente altos e incluso Guatemala es de los pocos países de la región latinoamericana en que se incrementó la pobreza durante la última década. En el año 2006, el 51.6% de la población vivía en pobreza, mientras que para el año 2014 se incrementó a 59.3%. Lo más dramático es que no existen indicios que esta situación vaya a cambiar en el corto o mediano plazo. La inversión total representa el 12.25% del Producto Interno Bruto, la cifra más baja de América Latina, y según estimaciones del FMI, esta disminuiría en los próximos 5 años hasta ubicarse en 11.8% del PIB. Sin inversión, es imposible que la economía del país crezca lo suficiente para generar oportunidades para todos, por lo que es previsible que continuemos presenciando el éxodo masivo de guatemaltecos hacia los Estados Unidos, con todo el drama humano que ello implica. No podemos esperar más. Debemos discutir a profundidad cuáles son las causas de nuestro estancamiento económico y cuáles las estrategias que se pueden implementar para experimentar un crecimiento económico mayor al 8%, de forma sostenida en las próximas 2 décadas. Solo así, podremos aspirar a dejar atrás el subdesarrollo y convertirnos en un país con altos niveles de vida para todos sus ciudadanos. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no ha podido estar el doctor Dionisio Gutiérrez, por lo que tengo el gusto de estar como moderador invitado. En esta ocasión vamos a discutir sobre el tema de crecimiento económico, un tema que muchas veces es olvidado, no se discute con la suficiente profundidad, y para ello pues hemos invitado a expertos en este tema, al licenciado Enrique Maldonado, analista senior del ICEFI, el licenciado Hugo Maúl, director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, al licenciado Pedro Prado, coordinador del área económica de ACIES, y al licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo de CES. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para discutir este tema que, como decía, muchas veces es olvidado y no se discute con la suficiente profundidad. En el caso de Guatemala hay cifras que realmente, como todas en Guatemala, realmente preocupan en el sentido de que en los últimos 30 años Guatemala ha crecido solamente 1.2% en términos per cápita o en crecimiento neto, que es el crecimiento de la economía menos el crecimiento de la población.
Países como Chile, por ejemplo, en el mismo periodo han crecido 3.8%. Costa Rica, que es nuestro vecino más próximo en Centroamérica con un desempeño económico mejor, ha crecido 2.2%. Y no digamos los casos de los países asiáticos en donde se registran crecimientos de 8% durante 20 años consecutivos. Cuando uno ve estas cifras y ve, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, incluso en términos per cápita, hoy somos más pobres respecto a la región latinoamericana. En los años 80, el PIB per cápita de Guatemala representaba más o menos el 70% del promedio de América Latina y hoy representa como el 58%. O sea, nos hemos quedado rezagados. Licenciado Maúl, ¿cómo explicar este desempeño tan pobre de la economía de Guatemala y cuáles son los efectos que tiene para la ciudadanía común y corriente? Creo que lo primero que hay que aclarar a la población es que cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, Producto Interno Bruto, realmente al final de cuentas, como eso se refleja en la persona, es en los ingresos que recibe la persona promedio en Guatemala. Y realmente la preocupación que se tiene es que el guatemalteco ve crecer sus ingresos muy lentamente. Y aquí hay que considerar que hay toda una variedad de guatemaltecos, desde guatemaltecos a los cuales el ingreso les crece más rápidamente y guatemaltecos a los que el ingreso no les crece. Y eso tiene que ver con pobreza, tiene que ver con desigualdad, pero al final de cuentas lo que es importante tener claro es que hay que multiplicar los panes suficientemente rápido para que sobrepase el crecimiento de las bocas que hay que alimentar. Mientras eso no suceda, es difícil poder resolver cualquiera de los problemas asociados, porque al final de cuentas hay que reconocer que somos un país pobre que requiere tener más ingresos y cuando se tienen esos ingresos mayores a la velocidad que crece la población, entonces nosotros podemos pensar en otro tipo de políticas que pudiera ser quitarle a uno para darle a otros, pero creo que en el mediano plazo lo que ha pasado con Guatemala es que no hemos sido capaces nosotros de identificar un conjunto mínimo de reformas, un conjunto mínimo de acciones que permitan elevar el potencial de crecimiento del país. Hemos estado realmente enfrascados en un debate más bien acerca de cómo hacer para sobrellevar las perturbaciones que ocurren cada 2 o 3 años en Guatemala y no hemos logrado alcanzar un consenso político de lo que hace falta. Pero, digamos, para resumirlo, es realmente, mientras no se multipliquen los panes suficientemente rápido, va a ser imposible realmente que nosotros podamos alimentar esas bocas. Queda la otra parte que es todo lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional y lo que se pudiera hacer para aminorar ese crecimiento poblacional. Pero en términos generales, digamos, es una fracción donde uno de un lado tiene los panes, en el numerador tiene los panes y en el denominador tiene las bocas que alimentar. Y en esa relación matemática, pues no hemos sido muy buenos, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer los cambios y que a futuro no podamos congeniar un conjunto mínimo de reformas para aumentar ese potencial. Al final seguimos o continuamos siendo uno de los países de América Latina que más crece su población. Aun cuando se ha reducido la tasa de natalidad, igual sigue siendo bastante alta. Licenciado Maldonado, ¿cuáles son esos factores que hemos dejado de hacer para poder potencializar el crecimiento del país? Bueno, yo un dato que pondría sobre la mesa es el hecho de que durante los últimos 4 años se duplicó el número de menores de edad que trabajan y no estudian. No hablo del área rural, hablo del área metropolitana. En el área rural esa cifra se triplicó. El número de menores no acompañados, migrantes, que han sido encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México, que son guatemaltecos, esa cifra creció de 2.000 en 2009 hasta 18.000 en 2014. Para responder a la pregunta, ¿qué es lo que hemos dejado de hacer? Hemos dejado de invertir en la niñez, adolescencia y juventud de nuestro país. Y el bono demográfico puede convertirse en una trampa de pobreza. Somos la economía más grande de Centroamérica, pero la economía que menos invierte en la niñez y adolescencia del país. Y respecto de las cifras que comentaban antes, también es válido poner un ejemplo muy emblemático en términos de niñez y adolescencia y crecimiento económico. En 10 años, Panamá duplica el tamaño de su economía, duplica el tamaño de su PIB per cápita y aumenta la mortalidad infantil y aumenta la deserción escolar. Es decir, hacia ese tipo de modelos
tampoco debemos de dirigirnos. Debemos de por lo menos abordar, en ICEFI consideramos 3 áreas básicas. Un crecimiento económico inclusivo, que signifique una transformación productiva, lo cual va a implicar en principio poder reconocer cuáles son los sectores a los cuales como país le vamos a estar apostando. Construir la igualdad, creando bienes públicos con carácter universal, cosa que no existe en nuestro país. Y contar con un Estado efectivo, un Estado que gerencie el desarrollo. Básicamente nosotros consideramos que en principio se ha dejado de hacer invertir en la niñez y adolescencia y deberíamos de poder enfocarnos en 3 áreas grandes: crecimiento económico inclusivo, construcción de la igualdad y que exista un Estado efectivo para el desarrollo. Señor Ortiz, ¿qué opina de lo que se ha hecho hasta el momento? Bueno, coincido en algunas cosas. Yo creo que sin duda el principal problema es que la discusión, o sea, digamos, no ha sido una política de Estado el crecimiento económico, y eso es una cosa obvia, ¿no? Y tampoco tenemos en la mira, digamos, algunas reformas clave. Yo creo que el país, el primer problema que tiene es que no se da cuenta que no es atractivo el capital. Realmente nadie tiene ninguna intención de venir al país. Somos un mercado pequeño, mano de obra poco calificada, digamos, encuentra un ambiente institucional bastante pobre, digamos. Y esos temas no los hemos sabido abordar con suficiente celeridad. Digamos, un dato preocupante es que 1/3 de los trabajadores está todavía ubicado en el sector rural, el sector menos productivo del país. No hemos sido capaces en Guatemala de hacer un shift, digamos, y movernos de la discusión agraria a la discusión del crecimiento económico del siglo XXI. No estamos atrayendo industria, digamos, tenemos un potencial ahí bastante claro para atraer industria, por lo menos de manufactura ligera, no lo atraemos. El país sobrevive básicamente con exenciones fiscales, que no es la mejor idea. Eso te dice básicamente que el esquema tributario del país no es tampoco muy atractivo para el capital. Entonces, esos grandes temas no los traemos a discusión, ¿no? Creo yo que todavía estamos muy lejos de pasar a ese punto. Yo creo que aun y cuando los hallazgos de corrupción del año pasado y este año son muy importantes, digamos, no estamos teniendo la otra parte de la discusión, que es cuáles son aquellos errores de diseño institucional que han permitido la captura del Estado, que han permitido, digamos, que el sistema de justicia no funcione. La principal razón por la cual el inversionista extranjero no viene es por la falta de certeza jurídica, por la violencia, por la inseguridad, y mientras no hagamos reformas claves, digamos, en el sector institucional, pues tampoco tenemos ninguna esperanza. Yo creo que la asignatura pendiente número 1 es generar un poco más de estabilidad institucional para que la inversión pueda venir, o que incluso la inversión de los guatemaltecos se quede en el país y no migre a otras plazas donde encuentre mayor seguridad y mayor rentabilidad. Bueno, y de hecho en los últimos años se ha reducido la inversión extranjera directa y también la inversión como proporción del PIB. O sea, estamos invirtiendo menos, no solamente en educación, pero en la inversión de nuevas empresas o en la generación de nuevas empresas, al parecer, también se ha disminuido, lo cual también tiene que ver con la inversión pública, que también ha disminuido. Entonces, la perspectiva de crecimiento en el mediano plazo bajo ese esquema es sumamente sombría, digamos. Vamos a discutir ese tema de la reducción en la inversión en el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Bienvenidos nuevamente a Dimensión, en esta oportunidad hablando sobre crecimiento económico, un tema que podría sonar un poco etéreo, digamos, pero que con las explicaciones que daba el licenciado Maúl de cómo realmente se da en la práctica, creo que nos queda un poco más claro. Licenciado Prado, tenemos la falencia de que no invertimos en niñez, pero tampoco estamos generando nuevas empresas que pudieran de alguna forma alimentar al fisco y que pudieran generar más recursos para el Estado. ¿Cómo poder incrementar la inversión o cómo incluso afrontar como país el hecho de que se haya reducido en los últimos 4 o 5 años? Sí, yo creo que, como bien se dijo acá, desafortunadamente el país es caracterizado por una serie de problemas socioeconómicos, ¿verdad? Ya se habló de la niñez. Yo creo que el problema también que aún persiste es el de la desnutrición crónica, que afecta a los niños y niñas menores de 5 años, y desde ahí empieza, digamos, es decir, cómo podemos pensar en mejorar la calidad educativa
para tener en el futuro una mano de obra mejor calificada. Sí, estamos hablando que más del 46% de niñas y niñas del país menores de 5 años padecen esa condición, que limita el desarrollo físico y cognitivo en el resto de su vida. Entonces, creo que el país necesita como hacer prioridades que en donde el gasto social, en donde el capital social sea, digamos, el tema de la educación, el tema de la salud. Hemos sido testigos de la crisis por la que sigue atravesando el Sistema Nacional de Salud Pública. El tema de la educación es otra prioridad. Y a la par también construir ese entorno favorable para la creación de más empresas que provoquen crecimiento económico, invitar inversiones extranjeras, pero tenemos que ordenar la casa al principio, ¿verdad? Tenemos que hacer esas prioridades para saber en dónde y en qué momento hay que hacer esas fuertes inversiones. Veamos el tema de la infraestructura productiva. Se necesita urgentemente rescatar la infraestructura productiva del país. No podemos motivar la inversión nacional y extranjera si no se hacen inversiones importantes en la infraestructura productiva. Hablamos de carreteras, de puentes, de aeropuertos, y eso a la par de mejorar las condiciones sociales de la mayoría de la población. Se han aplicado programas sociales en gobiernos anteriores, pero en diciembre del año pasado, a través de la encuesta de condiciones de vida, pues nos dimos cuenta de qué sirvieron la aplicación de los programas sociales, y la pobreza afecta a más del 59% de la población. Entonces, tenemos que ordenar esas estrategias desde la política pública. Ahora, ¿qué va primero? Porque, digamos, claro, hablamos de inversión social, de condiciones o indicadores sociales, pero si uno ve, por ejemplo, ciertas correlaciones entre variables, si uno ve, por ejemplo, cuáles son los países que tienen mayor o mejores índices sociales, son países que tienen un PIB per cápita por lo menos de $20,000 en adelante. Guatemala tiene un PIB per cápita que apenas está rozando los 4,000, anda por 3,800 más o menos. Podemos mejorar sustancialmente las condiciones sociales de la ciudadanía con un PIB per cápita tan bajo. Tenemos que esperar a que, digamos, la escolaridad alcance al 100% y mejoren todos estos indicadores sociales como una condición previa al crecimiento, o más bien esto es un resultado del crecimiento económico. Licenciado. Me parece que es algo que tiene que ir de la mano. Si pensamos que es el huevo o la gallina, vamos a seguir 40 años más discutiendo esto. Creo que hay que avanzar en todos los lugares que hay que avanzar. La política social, el gasto social es importantísimo. Por supuesto, hay que invertir en capacitación, tecnificación, educación de la mano de obra, pero a la vez también hay que hacer todo lo demás. El otro día fui al Mercado Central a uno de los comedores a comer y me atendió una señorita. A los 3 o 4 días fui a una conocida panadería, cafetería que hay por toda la ciudad, y básicamente una señorita me atendió y hizo el mismo trabajo. Y me quedé pensando, lo que hay que hacer en Guatemala es encarecer la mano de obra, porque la señorita que me atendió en la panadería, cafetería, seguramente gana 2 o 3 veces lo que gana la patoja que me atendió en el Mercado Central, haciendo el mismo trabajo. ¿Cómo hacemos para encarecer la mano de obra de manera que el trabajador pueda llevarse más dinero a su casa? Conclusión número 1 que saqué esta pequeña experiencia. En esta cafetería, panadería, yo pagué 3 veces lo que pagué en el Mercado Central cuando comiéndome el mismo pan con chile relleno. Entonces, si logramos que los guatemaltecos produzcan bienes que tienen mayor valor, necesariamente se trasladará más al trabajador que participe en eso. Número 2, por supuesto, la señorita que me atendió en este lugar, panadería, cafetería, pues entrenada, con un mayor nivel de educación, con muchas mejores habilidades, y por supuesto, la propina fue mayor en un lado que en el otro, lo mismo que el salario, porque se le puede retribuir más a un trabajador que tiene estas características a quien no lo tiene. Ahí vemos la importancia de la capacitación y la educación, pero tercero, una cuestión importantísima, la inversión en el trabajador en términos del capital, el equipo, la maquinaria que tiene a su alcance. Allá en el Mercado Central, con todo el cariño para las señoras que ahí trabajan, que son un ejemplo de dedicación, un ejemplo de perseverancia y de emprendimiento, al final de cuentas es una estufa, un congelador y se acabó. En el otro lugar hay hornos, hay toda una serie de estufas y demás cuestiones, ¿verdad?, que facilitan la cosa. Lo pongo todo el ejemplo. Cuando uno va al mercado, el fresco se lo sirven de un jarrón, sabrosísimo. Uno va a esos lugares y hay máquinas dispensadoras. Entonces, a lo que voy es que el trabajador puede ser más productivo cuando tiene más herramientas e inversión en capital que cuando no lo tiene. Entonces, creo que en ese simple ejemplo lo que tenemos que buscar los guatemaltecos es cómo encarecer la mano de obra, pero encarecerla de manera natural, no como se ha pretendido hacer acá, y el mejor ejemplo de esto es
los conserjes del Congreso, donde efectivamente se ha encarecido la mano de obra, pero ni cambia la productividad, ni cambia el nivel de educación, capacitación de esos trabajadores. Entonces, creo que tomando este pequeño ejemplo, vemos cómo hay lugar para gastar mejor en formar a la persona, cómo hay lugar para que la inversión juegue un papel y también cómo hay un lugar para buscar oportunidades en otros sectores que hoy no existen. Lo que no podemos quedarnos nosotros como guatemaltecos es seguir pensando que con el modelo actual de gestión pública que tenemos vamos a poder cambiar la realidad que vemos en términos de los indicadores sociales. Al final de cuentas, la gran diferencia en términos de los gastos de educación, y lo mirábamos algunos de nosotros hace unas semanas en una presentación del Banco Mundial, no es en cuánto se gasta en gasto social, en capital humano. Particularmente en educación, la diferencia entre países pobres y no pobres, sino es la diferencia en los resultados de esa educación. Ahí creo que está el reto y tenemos que decirlo claramente, con el modelo actual difícilmente vamos a lograr algo y defendiendo los intereses del sindicalismo público que está alrededor de eso, difícilmente vamos a lograr algo. Ahora, ¿cómo países como Chile o países como Uruguay o países como Costa Rica, que son los líderes en América Latina, han logrado hacer toda esta mezcla de factores y han de alguna forma logrado ser países en donde sus ciudadanos viven muchísimo mejor que en Guatemala? Porque al final esto parece un rompecabezas. ¿Cómo lograr colocar todas las piezas en su lugar y que realmente brinde los resultados para los ciudadanos? ¿Quién se anima a responder? Yo pondría, reforzando el ejemplo de Costa Rica, cuando ellos hicieron la reforma en el sector salud, fue cerca de 1960. No eran un país de renta media alta como lo son ahora, eran un país pobre. Pero eso lo lograron con una decisión política, poder mejorar el primer nivel de atención en salud. Y eso es en parte lo que acá se necesita, con los indicadores que mencionaba Hugo, por ejemplo, poder capacitar a los trabajadores. Tenemos 1 millón de adolescentes sin acceso al sistema educativo. La Dirección General de Educación Extraescolar apenas logra atender a 78,000 de ellos. Es cierto que con el modelo actual eso no se va a poder conseguir y yo llamaría acá la conversación a un aspecto importante, la suficiencia del gasto fiscal. No podemos esperar que con un árbol bonsái, que es nuestro Estado, nos vaya a dar la sombra de una caoba. Los bienes públicos no son gratuitos, los bienes públicos hay que pagarlos. Y eso lo que significa es poder reforzar lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses, fortalecer el papel de la administración tributaria en el país. Los niveles de evasión del IVA y del ISR en su conjunto suman 20,000 millones de quetzales. La corrupción en ICEFI estimamos que nos cuesta cerca de 4,200 millones de quetzales solo en aquellos rubros que se pueden llegar a identificar como que son susceptibles a la corrupción. Allí hay un espacio importante de mejora para poder realizar inversiones no únicamente en capital humano, sino también en infraestructura productiva. Porque hay 2 variables básicas que pueden hacer crecer el PIB potencial de un país: la inversión en infraestructura económica y la inversión en educación. Licenciado Maldonado decía que tenemos un árbol bonsái como gobierno. ¿Qué opina? Sí, a ver, la presión fiscal de Guatemala evidentemente es baja. Yo creo que si uno compara la carga tributaria, digamos, de Guatemala, evidentemente es baja. Lo que yo no estoy tan seguro, digamos, es que el esfuerzo fiscal sea bajo. Digamos que es otro indicador de cuánto te cuesta con un PIB tan bajo, digamos, hacer frente a la obligación tributaria. 1. 2, las tasas que tenemos en Guatemala no son bajas. Y tercero, digamos, eso se refleja en el esquema de recaudación tributaria del país. Nosotros un 28% de los ingresos fiscales totales provienen de impuestos directos a las empresas. Si uno compara eso con el promedio de países desarrollados, se da cuenta que es el 8%. En Estados Unidos el 10%. Incluso Noruega, que es un país, digamos, bastante más famoso por su presión fiscal alta sobre el papel, las empresas no pagan más del 18% del total de ingresos tributarios. Ahora, la pregunta es, con el PIB, con la economía que tenemos en Guatemala, digamos, ¿a dónde puede ir la presión fiscal? ¿Quién puede pagar los impuestos? Si nos comparamos con la región, ¿de dónde sacan ellos sus ingresos tributarios?
Yo lo que creo es que el esfuerzo, digamos, hasta donde podemos aumentar la carga tributaria es bastante limitado. Podemos llevarla a un 15% sobre el PIB probablemente en los próximos años, pero eso exigiría un esfuerzo grande. Primero, en revisar las tasas que tenemos. No podemos continuar con una tasa del ISR del 25% cuando en otros países la tasa es bastante más atractiva. Segundo, tenemos que empezar a ampliar la base de alguna forma, porque si no también hay no solo hay un efecto, digamos, en el cual unos pocos, digamos, están cargando con la economía, sino que además tenemos un efecto de divorcio entre el ciudadano y el sistema. Si el ciudadano también no paga, aunque sea un poquito, digamos, no se siente integrado al sistema y no siente también una cercanía y una necesidad, digamos, de exigir a su gobierno el cumplimiento de las obligaciones. Pero yo creo que ese cambio, digamos, mejorar la cobertura fiscal, ampliar la base, hacer más atractivo el país a la inversión, porque no se trata solamente de digamos, recaudar por el bien de recaudar, sino recaudar y también generar crecimiento económico. Yo no lo veo tan fácil de hacer, pero sin duda es un esfuerzo que nos tarda, no sé, 5, 6, 7 años. Es que hay un punto importantísimo. Solo vemos un bonsái por fuera. Vemos un bonsái por fuera. Vamos a tener que ir, lo voy a tener que interrumpir. Lo que no vemos es lo que está en la tierra. Y este es un bonsái con raíces de ceiba pentandra que absorben recursos y no dan resultados. Vamos a continuar en esa discusión de qué tan grande debe ser el gobierno de Guatemala y efectivamente qué tan dañino puede ser esas raíces que mencionaba el licenciado Maúl. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema de crecimiento económico. En el segmento anterior se hablaba sobre, tenemos un gobierno estilo bonsái, el licenciado Maúl decía, es cierto, pero con raíces sumamente dañinas. Licenciado, lo interrumpí. No, simplemente que como toda metáfora tiene sus limitaciones, pues está bien. Es un arbolito pequeño, pero eso no quiere decir que sus raíces no sean profundas y que esas raíces no absorban recursos. La pregunta es, con 79,000 millones, que es lo que es el presupuesto proyectado, ¿será que no podemos hacer mejores cosas? Esa es toda la pregunta. Si no se puede, bueno, está bien, entonces hay que llegar a 790,000 millones. Pero yo tengo mis serias dudas que con 79,000 no se puedan hacer mejores cosas. Y una vez haciendo eficiente ese gasto, entonces hablar de poder gastar más. E incluso, si queremos gastar más antes de hacer eficiente, debiera ser en mecanismos novedosos que tengan una forma comprobada de dar resultados. Lo que no podemos seguir en Guatemala es pretendiendo creer que porque se le pone el sello de Quetzal enfrente a una magnitud, eso se transforma en satisfactores a la población. Hoy lo vemos con el caso de salud. Se gasta en salud, pero no hay medicinas, no se le paga a los médicos. Entonces creo que es un reto de enfocarnos en cómo hacer las cosas diferente. Creería que quizás no habría que esperar a hacer eficiente todo el gasto para gastar en otros rubros, pero creo que hay que hacerlo bajo otros mecanismos. Con la lógica actual, el bonsái puede después convertirse en un árbol con raíces de secuoya y sin seguir dando resultados. Comparto lo que dice Hugo. Yo creo que lo que hay que hacer es priorizar de una mejor forma el gasto público. Es decir, siempre nosotros como analistas hemos dicho que hay que detener ese compromiso del gasto si no se tiene una certeza por el lado de los ingresos. Pero en todos los temas de la vida nacional vemos que surgen iniciativas de ley que crean más institucionalidad y le cargan al presupuesto de egresos, en este caso, más recursos sin tener la certeza por el lado de los ingresos. Entonces, recursos hay, es cierto, son escasos, pero si se gastaran de una mejor forma, si la focalización de las políticas públicas fuera de una mejor forma, se obtendrían mucho mejores resultados. Yo creo que un tema que es importante para motivar el crecimiento económico es el desarrollo rural también. Se necesitan más inversiones en esa área del país, en donde, como dijimos, está caracterizada por la pobreza, por empleos agrícolas poco capacitados. El país necesita la creación de pequeñas y medianas empresas que tengan capacidad de insertarse de una mejor forma a la economía internacional y formar parte de esas cadenas globales de valor que rodean al mundo, ¿verdad? Es decir, nos estamos alejando mucho de lo que está pasando actualmente en términos económicos. Sí, gracias, para poder seguir aportando sobre la analogía. Es cierto que ese árbol puede tener unas raíces muy, muy dañinas y una de ellas nosotros consideramos que son las rigideces que tiene el presupuesto. ¿Cuáles son las rigideces que tiene el presupuesto?
y lo conversábamos anteriormente, por ejemplo, la asignación constitucional al deporte. Gastamos en deporte y ¿qué resultados hay? O sea, esa creo que es el 2% según la Constitución. Esa cifra fácilmente podría ser dirigida hacia otro tipo de inversiones, seguridad alimentaria, primer nivel de atención en salud, infraestructura productiva, etc. Entonces es cierto, las raíces de ese árbol, esas raíces malas hay que cortarlas. Y de igual manera pondría el tema de consejos de desarrollo, poder evaluar el tema del IVAPAS, la asignación constitucional a la Universidad de San Carlos, que debería ser un subsidio a los alumnos, no un subsidio a la oferta. Porque adicional, la Universidad de San Carlos tiene un amparo de la Corte de Constitucionalidad para no usar el SICOIN, la única entidad del Estado que no usa el sistema de contabilidad del Estado. Entonces, nosotros no creemos que sea más importante la autonomía que la transparencia. Entonces, ese es por el lado de las raíces. Sin embargo, también hay que reconocer las limitaciones, y lo voy a poner muy fácil. Costa Rica tiene 3 veces menos habitantes que Guatemala, 5 millones. Pero el presupuesto nuestro son 9 mil millones de quetzales. El de ellos es de 27 mil millones de quetzales. No podemos pretender que si ellos tienen 3 veces menos población y 3 veces más presupuesto, nosotros con 3 veces más población y 3 veces menos presupuesto vayamos a alcanzar más resultados. Entonces el tema es gasto suficiente, en primer lugar. Segundo lugar, gasto efectivo. Poder identificar aquellos programas que efectivamente produzcan impactos positivos en la población. Tercero, gasto efectivo y eficiente, que se pueda evaluar las políticas públicas para que haya un aprendizaje continuo dentro de la gestión pública de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Pero actualmente en Guatemala no se evalúan las políticas públicas y eso es responsabilidad de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia. Bueno, pero digamos, en esta discusión uno ve, por ejemplo, efectivamente en los dos espectros, digamos, ideológicos, puntos a favor en cada uno de ellos, digamos, pero uno ve vacíos del Estado en el interior, o sea, ve básicamente que hay pueblos en donde el Estado no está. No hay un ministerio público, no hay un juzgado, no hay muchas veces ni siquiera una representación, una escuela, por ejemplo, o un digamos, centro de salud. Mucho tiene que ver también porque somos un país todavía en donde tenemos alta tasa de ruralidad. La población en general está dispersa en pequeñas comunidades y cuesta, digamos, que el Estado pueda llegar a cada una de ellas. Pero esa ausencia del Estado tiene que ver con el hecho de que tengamos una carga tributaria relativamente baja respecto a otros países del mundo. Yo creo que hay que entender algo, por ejemplo, que que la presión fiscal sea baja, no quiere decir que el Estado, primero, no estorbe, y segundo, no esté donde no tenga que estar y falte donde debería estar, ¿no? Un ejemplo claro es si uno ve el empleo público. En el 2002, el Estado generaba el 12% de los empleos formales. Hoy genera el 28% de los empleos formales. Te dice mucho, ¿no? Te dice que, por ejemplo, el Estado en ese sentido está creciendo. ¿Qué genera ese crecimiento de la administración pública? Pues, ¿genera valor? No. Entonces, el Estado, en primer lugar, crece o no tiene que crecer. Segundo, sí estorba, digamos, en algunos temas. O sea, aunque sea pequeño, estorba muchísimo. Todavía tenemos indicadores de facilidad para hacer negocios bastante negativos, digamos. Muchos permisos que generan corrupción, digamos, para operar en cualquier negocio te ponen muchas barreras. Y, digamos, en temas clave en los que supuestamente el Estado debería ayudar, no está. Digamos, te pondría 2 ejemplos claros. Primero, la cobertura básica, digamos, de justicia en el país. El Ministerio Público tiene presencia en el 22% del territorio. Si vamos a la defensa pública penal, nos echamos a llorar porque ni siquiera en el 5%. Es prácticamente imposible para el Estado de Guatemala generar su función principal, que es la seguridad, porque por lo menos para llevar a un criminal a la cárcel tiene que intervenir la policía, la defensa pública penal, el Ministerio Público y el OJ. Los 4 no están presentes en el país, con lo cual es prácticamente imposible llevarlos a un juicio. Y donde está el Estado, digamos, en el departamento de Guatemala, Quetzaltenango, aún así los recursos son digamos, escasos, ¿no? Entonces, por eso digo, si uno quiere ver al Estado como un problema, tiene que darse cuenta que los recursos están completamente
mal focalizados en muchos aspectos y donde deberían estar no están presentes. Y ahí es donde está el reto, digamos, cómo rediseñar el Estado en ese sentido, cómo, digamos, recortar algunas dependencias públicas que sencillamente no tienen ningún sentido. Quizás tenemos multiplicidad de organizaciones, pero muy pocas funciones que llegamos a abarcar. Y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo varios, ¿no? ¿Cómo podríamos, yo estoy seguro, y casi te lo podría apostar, que podríamos reducir a la mitad de ministerios el Ejecutivo y tener una muchísima mejor cobertura en el Estado sin necesidad, digamos, de incrementar gasto. Al contrario, podrías eficientar el gasto, tener mejor presencia, digamos, y una menor cantidad de burócratas que, como digo, vienen creciendo año con año. Aprovechando que tenemos aquí a dos personas de las Verapaces, Baja Verapaz, nuestro querido conductor, y Alta Verapaz, Edgar Ortiz, ustedes que crecieron entre esas majestuosas montañas, imagínense la montaña de Tucurú, de Tamaú, o la misma montaña que circundan el Valle de Salamá. Llevar servicios públicos y atender a la población dispersa en ese tipo de lugares es verdaderamente costoso y realmente un reto tecnológico, realista, imposible de lograr. Poblaciones muy dispersas, donde las vías de comunicación son difíciles, salvo el celular por la vía electrónica, sumamente complicado. Un famoso intelectual norteamericano escribió un libro que se llama Viendo como un Estado, Seeing Like a State, James C. Scott, y él dice que históricamente los estados han fracasado más allá de 500 metros sobre el nivel del mar. El Estado Nacional se ha logrado consolidar en las grandes planicies y en montañas que no llegan más de 500 metros sobre el nivel del mar. De ahí en adelante, los estados han fracasado en siglos de historia. Eso creo que deberá ser una lección para entender de los guatemaltecos. Hay cierto desarrollo rural que hacer, pero también tenemos que pensar nosotros en desarrollar nuevos centros productivos que no sean la ciudad de Guatemala, por favor. Y ahí creo que la región del Golfo de Honduras, Puerto Barrios, Livingston, Puerto Cortés, San Pedro Sula ofrece un nicho natural en el cual pudiéramos apostar como guatemaltecos y hondureños a generar nuevas ciudades donde puedan haber nuevas oportunidades de trabajo con buena planificación urbana y poder que la gente por decisión propia se quiera mover hacia donde están los empleos y hacia donde están los servicios públicos. Creo que si nosotros no cambiamos esa visión y pensamos en 2 o 3 ciudades bien desarrolladas y planificadas con buenas oportunidades de trabajo, en realidad estamos en un modelo que no solamente tiene disfuncionalidades por la calidad del servicio público, por la ausencia de recursos suficientes, sino al final tampoco estamos discutiendo realmente la superestructura, como diría quizás un marxista, que debe gobernar, infraestructura que debe gobernar esto o que va a generar las oportunidades. Y aquí no estamos inventando algo azucarado, así lo ha hecho el mundo, así lo está haciendo la China, así lo están intentando hacer otros países que hoy mismo intentan superar el reto que tiene Guatemala. Y de hecho, uno podría ver de que las grandes ciudades son desarrolladas a la orilla del mar, muchas de ellas, o a la orilla de fuentes de ríos, usualmente porque facilitan los medios de comunicación. En el caso de Guatemala, la ciudad de Guatemala obviamente no está en esas circunstancias y pareciera que las costas no están tan desarrolladas como deberían. Y eso es parte de lo que tenemos que analizar el por qué. Pero vamos a continuar con esta discusión en nuestro último segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión y entramos a nuestro último segmento. En la discusión anterior, el licenciado Maúl introducía un tema que es el hecho de los centros urbanos. ¿Cómo poder realmente construir centros urbanos en Guatemala? Digamos, sobre todo porque es un tema que ha venido discutiéndose con alguna periodicidad en el pasado, pero nunca se ha concretado nada. Algunos la critican porque creen que es una cuestión de planificación central y por eso se oponen. Otros porque opinan que lo que hay que hacer es reforzar nuestra identidad rural, léase agricultura, porque se cree que hay una fuerte identidad con ello. ¿Cómo romper con esos esquemas que a veces de un extremo ideológico y del otro impiden que podamos desarrollar un tema como es la urbanización del país, que es el tema en todos los países desarrollados?
Yo creería en la línea que decía Hugo, que es necesario el ordenamiento territorial y planificar ese desarrollo de acuerdo a esas características geográficas del territorio nacional. Recordemos que Guatemala tiene un potencial, por ejemplo, turístico muy valioso que debe explotarse de una forma correcta, y asimismo tenemos otros potenciales en diferentes áreas, ¿verdad? Pero en la medida que no se hagan esas priorizaciones, regresamos al tema del gasto público, porque al final pues la inversión pública es importante, también la inversión privada, pero debe hacerse esa priorización y ese ordenamiento territorial considerando todas esas características para planificar bien el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo rural pues obviamente debe considerar los temas de la mejor ubicación, si se van a invertir en empresas grandes, en dónde se van a ubicar, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso tiene que estar acompañado de una planificación de servicios sociales, es decir, que puedan complementar esas inversiones futuras que puedan realizarse, y como decía, para que se puedan generar más empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que generen más trabajo y que ojalá podernos conectar de una mejor forma con la economía internacional. Ahora, si uno se pone a pensar cuánta inversión se requeriría, cuántas nuevas empresas se tendrían que implantar en Guatemala para lograr las tasas de crecimiento del 6, del 7 o del 8%, son inversiones realmente muy fuertes. Tendríamos que estar hablando que Guatemala se tendría que convertir en un centro de atracción de inversiones de América Latina, de América Central, para que esto realmente comience a funcionar. ¿Cómo se logra siendo un país tan pequeño, con una fama, pues no la mejor, digamos, en términos globales, con países que tienen mejores infraestructuras que nosotros? ¿Cómo competir con estos recursos? Porque además hay que decirlo, en el caso de Guatemala la tasa de ahorro es sumamente baja. Lo que nosotros podemos generar de ahorro para inversión es bajo. Lo que nos queda son inversiones extranjeras. ¿Cómo atraerlas? Pero yo creo que hay que, digamos, en ese sentido sí hay que pensar fuera de la caja. Ya Enrique nos decía que por qué no repensamos el sistema de los consejos de desarrollo del IVAPAS. En 35 años no sé cuánto dinero ha pasado por ahí. Lo que habría que buscar es cómo utilizar ese dinero de acuerdo a una planificación bien hecha, con un objetivo bien claro. Estoy seguro que casi cualquier cosa que hiciéramos hubiera dado más resultados que tirar esos ríos de dinero a unos esquemas que creo que siendo benévolo no sabemos qué resultados han dado. Entonces creo que solo ese redireccionamiento con una buena planificación de esos recursos alcanzaría, creo, de sobra para poder desarrollar adecuadamente, qué sé yo, Malacatán, si esa fuera la decisión, y claro, también abriéndose a la inversión extranjera, pero tal vez la lección que queda aquí o lo que me llevo a este programa es que hay muchos mejores usos para recursos que ya existen. Y eso es quizás el lujo que no nos podemos dar los guatemaltecos siendo un país pobre. Los pocos recursos que ya tenemos, no usarlos bien. Y sobre todo no usarlos bien de cara al reto de multiplicar los panes, como yo digo. Al final de cuentas, me parece que cualquier cosa que hagamos es más fácil en la abundancia que en la precariedad. Y ahí creo que al final de cuentas hay distintas políticas que pudieran encajar para ir logrando mínimamente las cuestiones. Pero también hay que tener claro, los demás países están tomando decisiones, están avanzando. Si Guatemala no lo hace, creo que al final también tenemos derecho a renunciar al desarrollo. Es que no todos los países están destinados a ser países desarrollados y países con bienestar. Puede ser que Guatemala sea un país que tal vez estamos en Centroamérica, pero deberíamos estar en el centro de África. Tal vez solo me gustaría agregar que para motivar proyectos de inversión hay que ofrecer reglas claras, ¿verdad? Y atrás de las reglas claras deben haber consensos. Temas como hidroeléctricas, como minería, son posibles, pero son posibles en un ordenamiento jurídico claro, en donde se tome en consideración la opinión de los pueblos aledaños a los proyectos en el interior del país, porque al final esto va a provocar riqueza y que en teoría debiera redistribuirse, ¿verdad? Para solventar problemas como el de la pobreza o la inequidad, del cual ya habíamos hablado. Sí, yo también creo que el tema de infraestructura es muy importante. Digamos, las vías de comunicación del país son deficientes. Si uno analiza el coste, digamos, de movilizar mercadería por kilómetro, estamos fatal. Y yo tampoco descartaría por ahí, si incluso el Estado no tiene capacidad inmediata de financiación, buscar esquemas de concesión, obviamente transparentes, claros y bien hechos, ¿no? Porque tampoco se trata de malversar como ha sido la práctica en los últimos años, ¿no? Pero ¿por qué no descartar eso? Los puertos, por ejemplo, de Guatemala tienen muy poca capacidad. Una empresa que quiere exportar o importar tiene muchísimos problemas porque la capacidad de los puertos es realmente deplorable, sin hablar de la vía de acceso a los puertos. Entonces, si no invertimos en lo básico, por lo menos, digamos que sería conectar los 4 o 5 centros urbanos que creamos importantes conectar,
tenemos un problema muy grande. Y lo otro quizás, que es un sueño tal vez más lejano, pero yo creo que Guatemala también tiene que empezar a pensar en forma global y darse cuenta que somos un mercado muy pequeño. Sin una integración regional, por ejemplo, de algún tipo, o algún acuerdo comercial más abierto, más allá de un simple TLC, no ofrecemos nada nuevo. Quizás con México se podría ir pensando en algún tipo de trato, de acuerdo. Se ha hablado de la unión aduanera con Honduras, aunque lo veo todavía muy lejos y muy tibio. Son pasos que hay que dar. Si no ofreces una ampliación de mercado, también el inversionista de afuera no ve ningún atractivo. Por un mercado de 15 millones de personas de bajo ingreso no es atractivo venir al país. Entonces yo creo que van muy de la mano. Infraestructura y sí, abrirnos un poco más al mercado global. Si no se puede hacer tan pronto, yo creo que el proxy, digamos, de desarrollo lo ha marcado el Perú. El Perú tal vez por los temas geopolíticos en Sudamérica no es tan fácil integrarse, pero por lo menos el Perú ha firmado cuanto tratado de libre comercio ha podido y los resultados han sido bastante buenos en los últimos 20 años, ¿no? La pobreza cayó del 45% en el año 2002 al 21% hace un par de años. Ya quisiera Guatemala estar en esas, ¿no? Pero gran parte de la inversión ahí ha sido en minería, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que aquí pareciera que Por eso no lo hemos aceptado. Hay que llegar a esos consensos porque no podemos negarnos a ese tipo de inversiones. Hay que hacerlas en un marco legal donde se respete la ley y donde haya consensos, digamos, con las comunidades, porque al final debe ser beneficio para el país. Pero todo esto pasa por la cuestión institucional. En el contexto que vive el país, ¿cuáles son las perspectivas que puede tener Guatemala respecto al crecimiento económico a largo plazo? Con todo, digamos, lo que está pasando en el último año en el país. Bueno, si no se cuenta con una administración tributaria fortalecida que pueda proveerle suficientes ingresos al Estado, pues el PIB potencial, expresado en términos de la inversión en educación o en infraestructura económica, son muy limitadas sus posibilidades de crecimiento. De lo que se ha conversado, yo aquí retomaría un papel muy importante. Hemos estado hablando mucho del gasto público, pero tenemos que hablar también de cómo se formula ese gasto público. Yo aquí le hablaría muy concretamente del papel de Segeplan. Hasta antes del CATUM 2032 éramos el único país de Centroamérica que no tenía plan de desarrollo. Y cuando entonces si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino es bueno, ¿no? Entonces venía cada 4 años cualquier gobierno no a hacer políticas, a hacer las ocurrencias que se le daban a cualquier funcionario en su oficina. Entonces el papel de la Secretaría de Planificación tiene que ser preponderante en el sentido de identificar cuáles son los sectores a los cuales se les va a apostar, dónde van a estar esas áreas de desarrollo para el país, cosas que no resuelve el plan de desarrollo actual. Ni siquiera identifica cuánto cuesta ese país del futuro, menos cómo se va a financiar ese país del futuro. Y uno entendería que el presupuesto de la nación de cada año debería de ser un escalón en poder ir alcanzando ese plan de desarrollo del 2032. Pero lo que hemos visto es que la tasa de matriculación va para abajo. Los sistemas de inmunización prácticamente ni existen. Pero vuelvo nuevamente al tema. Esto lo que evidencia es de que no hay una entidad rectora que controle, monitoree y evalúe las políticas públicas. Y al final nuestra institucionalidad, lo que hemos identificado en INCEFI, es que es como un pastel de 1000 hojas. Tengo un problema en salud, creo una institución para eso. Un problema específico en salud, otra institución. Un problema específico en educación, otra institución. Y otra, y otra, y otra. Y voy creando muchas instituciones. ¿Y qué pasa cuando nos queremos comer un pastel de 1000 hojas? Pues partimos y se resquebraja todo. Porque no hay un fortalecimiento de las instituciones, una orientación clara y dirigida de cuáles deberían de ser los objetivos de desarrollo y de crecimiento que el país debe de tener. Y también yo recordaría acá el sentido de que el fin no debe ser el crecimiento, debe ser un medio para poder alcanzar mayores estadios de desarrollo. Si no, yo retomaría las palabras que usé al inicio. Panamá duplica en 10 años el PIB per cápita, con mayores niveles de deserción escolar, con mayores niveles de mortalidad infantil. Es decir, y eso lo que evidencia, al menos en el caso panameño, es lo que digo para el caso guatemalteco. No hay una entidad rectora de las políticas públicas que pueda hacer una adecuada formulación,
ejecución y evaluación de las mismas. Al final, ese crecimiento económico no impacta la vida de las personas, aunque en términos generales América Latina redujo su pobreza del 43% al 28% durante la última década, que es donde más crecimiento económico tuvo. Por eso creo que es importante poder discutir este tema. Les agradecemos muchísimo por esta discusión de tan alto nivel y con ustedes regresamos la próxima semana. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿qué necesita Guatemala para atraer a más empresas? En Facebook, Marta Illescas comentó: bajar aranceles, crear zonas francas en los municipios más pobres, seguridad. Edward Sente agregó: se debe recuperar la confianza de la población y de los inversionistas, y que desde un vendedor de mercado hasta una gran empresa debe pagar su impuesto para acelerar el crecimiento económico y crear una cultura de ética en los negocios. En Twitter, Antonio Posadas también compartió su opinión. A. Transparencia. B. Incentivos fiscales. C. Estabilidad política fiscal. D. Mano de obra calificada.